7 en punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. El presidente López Obrador pide a los aspirantes de Morena a las gubernaturas aceptar los resultados de la encuesta de reconocimiento. Anuncia que Rocío Nale ya dejó la Secretaría de Energía. Trabajadores del Poder Judicial en Veracruz se manifiestan contra el recorte de fideicomisos, mientras que el sindicato a nivel nacional amaga con realizar un paro si el Poder Legislativo decide hacerlo. México inicia la segunda misión de ayuda humanitaria y envía 2 aviones con dirección a Israel para el rescate de connacionales. En la afición, mañana la selección mexicana de fútbol se enfrenta a Ghana en partido amistoso. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este viernes 13 de octubre. Quiero aprovechar para agradecerle mucho a Rocío por su apoyo, su contribución. Ella me ha presentado su renuncia porque va a destinar su imaginación, su talento, su trabajo en otra actividad. Le deseamos lo mejor. De esta forma, el presidente informó hace unos minutos que Rocío Nale le presentó su renuncia a la Secretaría de Energía. En redes sociales publicó el video que acabamos de ver, en el que se le ve junto a ella, también al gobernador Cuitlagua García, donde le agradece por su trabajo y le reconoce como una mujer excepcional. Además, le deseó suerte en su aspiración de ser la candidata al gobierno veracruzano. Más temprano, el presidente les deseó suerte a los morenistas, que hoy sabrán si lograron meterse a la encuesta final para elegir a los candidatos a los gobiernos en 9 entidades en 2024. También les pidió prudencia e hizo el llamado a aceptar los resultados y respetar la voluntad del pueblo. Negó que le hayan consultado sobre los posibles resultados, pues dijo ya no participa en decisiones partidistas porque tiene mucho que hacer en el país. Yo le deseo a todos los que están participando en los procesos hacia las elecciones, aunque todavía en el caso del Movimiento de Transformación es para elegir a los dirigentes, mujeres, hombres, que van a conducir el proceso de transformación hacia adelante, pero a todos desearles lo mejor. Y es que, en teoría, en este día, el partido Morena dará a conocer las listas definitivas de los aspirantes que buscarán la candidatura al gobierno de 9 entidades. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, lo anunció incluso desde hace unos días, por lo que estamos al pendiente en cuanto se dé a conocer la información oficial, recordando que desde ayer empezaron a salir listas provisionales no verificadas, de los cuales, por ejemplo, hoy aspirantes de Puebla se deslindaron, calificaron como falsas. Y lo que nos dicen fuentes al interior del partido es que todavía están en el pleno jaloneo al interior de los estados para definir quiénes son los que pasarán a esta etapa final. Hablando de este tema, en la Ciudad de México, Hugo López-Gatell aseguró que él lidera los resultados en la encuesta de reconocimiento, la cual fue presentada ayer por el partido en una reunión privada. Al destacar que en esta segunda etapa del proceso se reflejó que 9 de cada 10 personas conocen sus atributos, que ha mostrado puerta por puerta, algo que dijo coincide con lo que ya había dado a conocer hace unos días. Además, agregó que a él no lo verán en mantas o pintas. 9 de cada 10 personas en la Ciudad de México me conocen y me conocen bien. Entonces estamos contentos, eso nos llena de entusiasmo para seguir en la última fase de este proceso de divulgación. Nos presentaron algunos de los resultados de estas encuestas y coinciden, aquí viene el porqué, en particular esta plataforma de López-Gatell, estamos tan contentos, coincide con lo que ya habíamos visto, monitoreado y que lo hemos comunicado en los medios.
En Yucatán, el expriista Jorge Carlos Ramírez Marín reconoció como muy razonables y lógicas las críticas de algunos sectores de Morena por sumarse al proyecto de la 4T al asistir por primera vez a un encuentro de Claudia Sheinbaum con estructuras partidistas en el estado. El hoy senador del Partido Verde pidió a las bases radicales pensar en que el proyecto es más importante y afirmó que en general ha tenido un recibimiento amistoso, además de que habrá una alianza exitosa y el gobierno de Yucatán va a cambiar. Eso con Morena y aliados. En el caso del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez se reunió con exgobernadores del Partido Acción Nacional, quienes cerraron filas con la senadora. En redes sociales publicó una foto del encuentro, dijo que se necesita experiencia para no tropezar y juventud para avanzar y que lo suyo es armar buenos equipos. Primero subió esa foto con los exgobernadores, en el mismo hilo subió una foto con los jóvenes. Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, calificó como falsa la respuesta que le dio el Frente sobre que el 50% de sus apoyos presentados en el proceso tienen inconsistencias en este proceso interno. Dijo que no se le informó las razones por las que las firmas se consideraron inválidas, además de que no recibió un soporte documental de cada caso, por lo que existe un incumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral que pidió se entregara dicha información. En otro tema, el presidente López Obrador acusó a la Suprema Corte de Justicia de negociar con legisladores de la oposición y en particular con el panista Santiago Krill para que se declare inconstitucional la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Llamó a los legisladores de su movimiento a cuidar los procesos legislativos para que la oposición no tenga armas y echen para atrás lo que se apruebe. También propuso que el dinero de los mismos se repartan entre las 32 entidades del país para que se lleven a cabo obras públicas y se den becas a estudiantes de nivel básico. ¿Cuántas veces en sus intervenciones ha pronunciado la palabra corrupción o nepotismo la actual presidenta de la Suprema Corte? Bueno, a lo mejor es que llegó ella y como por arte de magia se acabó la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial. Por cierto, ante la amenaza de trabajadores del Poder Judicial de parar labores por este tema de la extinción de los fideicomisos, el presidente dijo que tienen el derecho a manifestarse, pero les pidió que no se dejen manipular e insistió en que la medida no va a afectar sus derechos laborales, sino que el objetivo es cortar los privilegios de los altos funcionarios que reciben ganancias ofensivas. Y es que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación amagó con realizar un paro nacional si el Poder Legislativo decide recortarles el presupuesto. En un comunicado se dio a conocer las acciones que realizarán, como colocar mantas con consignas en los inmuebles de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal en todo el país, manifestarse en la Cámara de Diputados el 24 de octubre, cuando comienza el Parlamento abierto por el presupuesto 2024, también llevar a cabo manifestaciones en el exterior de los inmuebles del Poder Judicial sin afectar las labores y, de ser necesario, convocar un paro nacional. Además de ir vestidos de blanco todos los días a trabajar a partir de lunes, si es que antes no es posible. Por cierto, trabajadores del Poder Judicial en Veracruz se manifestaron con un paro de brazos caídos por el tema del recorte presupuestal. Lo hicieron con cartulinas y se colocaron frente al Palacio de Justicia Federal de Boca del Río. Rechazan los señalamientos de opacidad y advierten que estarán movilizándose y alzando la voz las veces que sea necesario. Que sepan que el daño que le quieren hacer al Poder Judicial de la Federación es un daño a todos los ciudadanos, porque el Poder Judicial de la Federación vela por los intereses y por los derechos de los ciudadanos. En otra información, la Fiscalía General de la República impugnará en la Suprema Corte de Justicia el amparo que un tribunal le otorgó a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, que ordenó modificar su sentencia. Según la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía presentará un recurso contra la sentencia del Tribunal Colegiado en materia penal. Esto mientras sigue corriendo el plazo para que el primer Tribunal Colegiado de Apelación emita una nueva sentencia contra Aburto Martínez. El presidente López Obrador informó que
que en la reunión de mandatarios y cancilleres de América Latina que se llevará a cabo en Palenque, Chiapas, el próximo 22 de octubre, se creará un plan para controlar el fenómeno migratorio y se pedirá apoyo a Estados Unidos, ya que dijo es un asunto que se debe atender de manera regional. Nuevamente reiteró que las personas que buscan cruzar la frontera corren diversos riesgos al transitar por México y mencionó que es necesario atender las causas y no solo pensar en muros. Si estamos de acuerdo, buscar la cooperación, el gobierno de Estados Unidos, que ayuden, lo están haciendo, pero que se apliquen más para atender las causas, no solo estar pensando en muros, en militarizar la frontera, sino atender las necesidades de la gente. Por cierto, hoy en Chihuahua, 4 senadores que conforman el Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento acudieron a la estación migratoria Lerdo Stanton, donde perdieron la vida 40 extranjeros tras el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo. Beatriz Paredes, Emilio Álvarez y Casa, Marta Márquez y Rafael Espino se reunieron en privado con representantes del Instituto Nacional de Migración y asociaciones. Posteriormente, en conferencia de prensa, los legisladores mencionaron que funcionarios federales han eludido cooperar con el reporte que ellos realizan, por lo que pidieron el apoyo para recabar más información del caso. Cambiamos de información. En Jalisco, los remanentes del huracán Lidia golpearon con fuerza a Puerto Vallarta, ya que las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de arroyos y canales, donde cientos de viviendas quedaron bajo el agua. Déjalo. Ante esto, el presidente López Obrador ordenó a una parte de su gabinete visitar las zonas afectadas por los ciclones tropicales ocurridos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero para hacer un censo de damnificados. Explicó que los titulares de las Fuerzas Armadas, Secretaría de Comunicaciones, Bienestar y Protección Civil estarán recorriendo los estados para reunirse con los gobernadores y hacer un plan de acción. Además, dijo que aunque ya se empieza a regresar a la normalidad, se continúa trabajando donde hubo derrumbes e inundaciones. Y antes de ir a la pausa, les recuerdo que estamos a un día de que ocurra el eclipse solar anular, en el cual la luna se interpondrá entre el sol y la tierra, que será visible desde Estados Unidos hasta Brasil, pasando por supuesto por México. Justamente aquí en territorio nacional iniciará cerca de las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, y tendrá una duración aproximada de 3 horas con 15 minutos. En solo 3 de las 32 entidades, el sol quedará cubierto a un 90%, destacando a Campeche, Quintana Roo y Yucatán, donde el punto máximo del eclipse ocurrirá a las 11:24 horas. En la Ciudad de México podrá verse un 69%, en Jalisco un 62%, mientras que en Nuevo León se apreciará un 82%. Hay que recordar que para ver este eclipse solar anular se recomienda usar una protección ocular como lentes protectores, cajas de proyección, telescopios o un visor solar de cristal de soldador. Y justamente no se pierda mañana la transmisión especial del eclipse solar anular que Milenio Televisión y Telediario tiene para usted a través de su multiplataforma en punto de las 8:45 de la mañana, con una amplia cobertura de este fenómeno astronómico. No olvide que también está nuestra página web, nuestras plataformas digitales para que demos seguimiento a lo que está ocurriendo con este eclipse. Vamos a la pausa. Lo dejamos como cada viernes con el senador de Morena con licencia, Ricardo Monreal, y su sección Antilogía.
¿Qué tal, Pedro? Buenas noches a ti y a tu auditorio. La división de poderes en una república es deseable. Lo desafortunado es el desencuentro entre 2 o 3 poderes o incluso entre órganos autónomos. Así se ha inscrito uno de los desencuentros que más polémica ha generado en las últimas décadas entre el poder legislativo, el poder judicial e incluso el ejecutivo, aunque la decisión tomada recientemente de eliminar fideicomisos en estricto derecho corresponde al poder legislativo. Lo inscribiría, pues, en un desencuentro entre el poder legislativo y el poder judicial. Hace unos meses describí 40 privilegios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se trata de que se afecte a los trabajadores del Poder Judicial Federal, ni siquiera a jueces o a magistrados. Creo que ha sido un entendido mal conducido y falta de diálogo, asumir posiciones en donde la soberbia y en donde la actitud de arrogancia predomina, siempre termina mal, porque en lugar de colaboración, de coordinación institucional, hay desencuentros constantes y permanentes. Por eso es lo que vivimos ahora, un desencuentro que dentro de las facultades de la Cámara de Diputados es revisar, acordar y aprobar el presupuesto. Y pueden disminuir partidas. No es una oficialía de partes la Cámara de Diputados. Y la supresión o eliminación de fideicomisos de una ley general obedece a 2 cámaras. Ahora ya lo ha aprobado la Cámara de Diputados, corresponde al Senado su revisión. Hago votos porque llegue el diálogo y el encuentro y no permanezca la confrontación entre poderes. Viernes de Radiografía de Negocios con Jesús Hernández, nuestro editor en jefe de Milenio Negocios. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Buenas noches a ti, al auditorio. Oye, traes un tema muy interesante que es por qué Hamas y Putin encarecerán todavía más las vacaciones del futuro. A ver, ¿qué relación hay con esto? Pues mira, resulta que, como todos sabemos, las guerras son un gran detonador económico y no siempre es para bien, a veces es para mal, y en el caso de la industria aeronáutica ha resultado un efecto que está acabando con la estabilidad que se tenía incluso durante la pandemia en los costos de fabricación de aviones por un elemento esencial que es el titanio. El titanio, al ser un material, un metal de alto valor, pero de alta resistencia, que es muy utilizado por la industria aeronáutica justo por esas características que le dan una solidez y una estabilidad a la aviación, pues se convierte en un elemento esencial. Y lo que ha pasado, como vemos en la gráfica, con los costos es que rompió la estabilidad que de 2017 a 2021 tenía en un promedio de 2.2% la variación del precio del titanio, y en cuanto empieza la guerra sube a 5.6%, la guerra de Rusia-Ucrania, y que todavía da un salto más que no se acaba de reflejar con el conflicto de Israel con Hamas, y se pone en un nivel de 6.1% en el encarecimiento del titanio. Para entender esto, pues hay que ver cuál es la dimensión de pues tanto de Rusia como de Ucrania y de Israel en esto. Claramente, Rusia es uno de los principales proveedores de aeronáutica, sobre todo en Europa, con 365.6
millones de dólares en titanio. Él es el segundo mayor jugador, mientras que Ucrania es el sexto con 61.6%. Hay un gran salto, ¿no? Pero 61.6 millones de dólares. Israel es un jugador mucho más pequeño, está entre los 15 mayores, con solo 3.5 millones de dólares, pero es uno de los proveedores de titanio clave, sobre todo para las armadoras en Asia. Y esto lo que está haciendo es que de inicio el costo pueda ocasionar alza en los costos de hasta 18% ya en el total, digamos, de la fabricación de un avión. Obviamente, esto pues no lo trasladan de inmediato los fabricantes al costo de los aviones. Ajá. Porque esto generaría un efecto en cadena donde nosotros como viajeros tendríamos que pagar parte del costo a través de los boletos. Claro. Y hoy lo que está pasando es, como vemos en la gráfica, hay un incremento en la demanda. Después de la pandemia vino esto de lo que ya hemos hablado, que es la venganza del viajero, que todo mundo se lanzó a viajar, sobre todo al extranjero, a grandes distancias, lo cual provocó una demanda de aviones impresionantes. A inicios de 2020 había 22.880 aeronaves en funcionamiento. Para 2042, Airbus calcula que se van a requerir 40.850 unidades, que de las cuales, pues bueno, se componen como de las 22.880 que hay hoy, van a seguir operando en ese tiempo 5.710. Se van a necesitar reemplazar 17.170 y los otros 23.680 aviones, que es prácticamente el doble de lo que existe hoy, va a ser nueva demanda. Esto es un gran mercado para las aerolíneas, bueno, para los fabricantes de aviones, que obviamente no quieren dejar caer y que evidentemente no van a trasladar hacia el costo final. Sin embargo, sí van a tener que absorberlo de alguna manera en el proceso del tiempo, por lo cual se estima que al final el costo de los aviones va a incrementarse en 20%. Es decir, hasta ahora el costo se ha incrementado en 18%, pero en el largo de los años, al 2042, va a tener una incidencia de 20% y van a tratar de cuidar que sí, se van a encarecer nuestras vacaciones, pero no tanto como para matar la gallina de los huevos de oro. Ahora, ¿qué factor es el que detona a Israel? Ya vimos que no es tanto el tema del titanio, producción, ¿no? Sino que Israel es un gran proveedor de tecnología, de software aeronáutico, y particularmente para México es vital en el sentido de que, si bien México está tomando un rol cada vez más protagónico en la industria aeroespacial como exportador, y solamente para este año se espera que sea 10.600 millones de dólares en 10.6 millones de dólares en exportaciones, pues hay un gran potencial en lo que se viene de Israel, pues de los componentes que se reciben como comercio internacional de Israel. 3 de los 4 principales son y tienen que ver con la industria aeronáutica, como es software, sistemas de ahorro de agua, tecnología, ciberseguridad, que es aplicado a la industria aeroespacial y que en México son vitales para poder tener una mayor presencia en el mercado global de la fabricación de aviones. Y hay un elemento más que está en puerta, que es la inminente negociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión, con Gran Bretaña, con el Reino Unido, ¿sí? Lo cual generaría que haya un mercado mucho mayor, porque ahí sí Inglaterra es uno de los principales fabricantes en Europa. De ahí que pues nuestras vacaciones y parte del futuro de la aeronáutica en México pues depende de qué suceda con estos conflictos. Y ahí el porqué de la importancia de darle, de estar viendo, ¿no? De visibilizar lo que pasa en el mundo, porque no es que México viva aparte. Todo lo que pasa en el mundo, en una sociedad, en un comercio tan globalizado, impacta de cierta forma a México al final del día, ¿no? Sin duda, México cada vez está más integrado a la economía norteamericana, también uno de los mayores fabricantes, y se busca más integrarse con la Unión Europea. Por lo cual, bueno, pues estas guerras también son claves para el desarrollo de México. Pues muy bien, Jesús, gracias, como cada semana.
Muchas gracias a ti y gracias a la audiencia. Pausa, ya regresamos. Se cumplen 7 días del conflicto de la guerra entre Israel y Hamás. Este viernes el ejército israelí realizó incursiones localizadas dentro de Gaza para intentar encontrar rehenes cautivos en la franja de Gaza y atacar a milicianos palestinos del área. Además, señaló que durante esta madrugada fueron atacados 750 objetivos militares. Por su parte, las brigadas del Al-Qassam, brazo militar de Hamás, informó que tras dichos bombardeos, 13 rehenes que mantenían secuestrados desde el sábado pasado perdieron la vida. Haciendo el saldo a este 7º día de guerra, con la información que se tiene pública por parte, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad de Israel, que ha reportado el número de fallecidos a 1.400, así como 3.430 heridos. Del lado de la franja de Gaza han sido contabilizados 1.900 muertos, que incluye 614 niños y 370 mujeres, mientras que la cifra de heridos subió a 7.696 personas. Y luego de que ayer las fuerzas de defensa de Israel dieran un plazo de 24 horas para que 1.1 millones de palestinos desalojaran la franja de Gaza, hoy el grupo Hamás, a través de un audio transmitido en televisión, pidió a los residentes no responder a dicha orden sobre abandonar sus hogares y los instó a mantenerse firmes. Señalaron que presuntamente el gobierno israelí busca llevar a una guerra psicológica a través de las amenazas como una forma de castigo colectivo. Sobre este tema reaccionó la Casa Blanca. El Consejo de Seguridad consideró que la evacuación, el desalojo del norte de Gaza es una tarea difícil, ya que ese territorio está convertido en una zona de combate. Lo que dijo sería todo un reto lograr que no existan graves consecuencias humanitarias. También afirmó que Israel no hizo una consulta previa con Estados Unidos para lanzar dicha advertencia a la población palestina y dijo que continuarán hablando con funcionarios israelíes y de Egipto para buscar una vía de solución al conflicto. Y a diferencia del sábado, cuando fueron sorprendidos por el ataque desde Gaza, parece que las defensas aéreas de Israel funcionan ya de mejor forma, sobre todo con el llamado domo de hierro, del cual Estados Unidos dijo que le va a reabastecer lo que se necesita para que esté funcionando correctamente. Moisés Durán nos cuenta en qué consiste este sistema que protege a Israel. Así es como el sistema de defensa aérea de Israel, conocido como Domo de Hierro, debe funcionar de forma regular para proteger su territorio. Sin embargo, el ataque de Hamás ocurrido el pasado sábado 7 de octubre puso en jaque esa barrera. Además del sorpresivo embate, los 5.000 cohetes lanzados en 20 minutos provocaron que el arma defensiva se viera rebasada. Esto se ha prestado a la especulación sobre si fue algo permitido por Israel o si solo fue un fallo en la inteligencia de ese país. Sin embargo, después del ataque, parece que ya trabaja de forma regular, pues se ha visto en funcionamiento esa famosa cúpula defensiva. ¿Pero qué es y cómo funciona el Domo de Hierro? Desde su implementación en 2011, el domo ha sido un pilar en la defensa de Israel contra ataques con cohetes provenientes de organizaciones como Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza. Obtiene su nombre por su forma de burbuja que protege a una región delimitada y tiene un alcance aproximado de 70 kilómetros.
Fue diseñado por la compañía Rafael Advanced Defense Systems y según la compañía, su efectividad de defensa es del 90%. Cuenta con 3 componentes centrales que forman una unidad: el radar de detección y seguimiento, el control de gestión de batallas y armas, además del lanzador de misiles. Y funciona de la siguiente manera. Israel cuenta con radares a lo largo de su territorio y cuando un cohete es lanzado desde la Franja de Gaza, estos lo detectan en el aire, calculan su trayectoria y su punto de impacto, y entonces disparan misiles para interceptar los cohetes y destruirlos en el aire. El proceso tarda apenas unos segundos en llevarse a cabo. El sistema es fácil de transportar y solo se necesitan unas pocas horas para reubicarlo y configurarlo. Además, puede ser operado bajo cualquier condición climática. A pesar de todas estas ventajas y de ser considerado el sistema de defensa más avanzado en operación en la actualidad, tiene sus limitaciones, pues así como el 7 de octubre, se puede superar el sistema disparando más cohetes desde varios sectores, colapsándolo y dejando a las personas expuestas. Aunque algo es seguro, sin él, el número de muertos y el grado de destrucción serían mayores. Para Milenio Noticias, Moisés Durán. Bueno, Israel realizó ataques con aviones no tripulados contra objetivos en Líbano. Las fuerzas de defensa israelíes informaron del hecho, detallando que se atacó a objetivos terroristas de esa zona. No se sabe si fue en el mismo ataque, pero un proyectil israelí impactó en una reunión de periodistas internacionales que cubren los combates en la frontera del sur de Líbano, causando la muerte de un camarógrafo de la agencia Reuters y dejando heridos a otros 6 periodistas. Hablando de México, hoy inició la segunda misión de ayuda humanitaria para ayudar a los connacionales a salir de Israel. Salieron 2 aviones desde la base aérea militar de Santa Lucía con dirección a Tel Aviv. Se buscaría repatriar a 430 mexicanos que se sumarían a los 287 personas que llegaron hace un par de días. La primera aeronave despegó cerca de las 9 de la mañana, mientras que la segunda partió casi una hora después. Se prevé que hagan un tiempo aproximado de 18 horas en llegar a Israel. Por cierto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en esta ocasión los 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana llevarán a España a los connacionales. Ahí cada uno podrá buscar sus opciones de regreso a México. En el comunicado también agregaron el link del formulario de registro de este puente aéreo Israel-Europa, el cual debe ser llenado por persona, incluyendo menores de edad, y que al igual que la primera ocasión, se dará prioridad a personas en situación de vulnerabilidad y menores de edad. Es viernes de Entre Fronteras con nuestra colaboradora Talia Iscán. Bienvenida, Talia. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Talia, pues sumamos a partir de esta semana también el recuento de lo que acontece en este otro conflicto bélico que desgraciadamente se suscitó este fin de semana allá en Israel, en Gaza. ¿Qué nos puedes actualizar respecto a esto? Claro que sí, yo creo que sí, es una guerra bastante seria, así tal como habíamos planteado en el caso de Rusia-Ucrania. Al parecer esto también va a ser una guerra prolongada que va a desestabilizar de una manera radical la región y posterior a eso a las dinámicas y las nuevas alianzas globales. Como sabemos, pues en pocos días ya hay muchos muertos. Estoy incluyendo a los niños por los 2 partes y asimismo se puede observar muchísima polarización por los 2 lados. El mundo es como si estuviera dividido en 2 y eso es lo último que necesitamos en estos momentos donde estamos buscando la paz en Israel. Dijiste una guerra prolongada, eso me llamó la atención. ¿Crees que vaya a ser una guerra de meses, de años? Yo creo que sí va a ser una guerra activamente prolongada. De todos modos, estamos hablando de una situación beligerante que duró casi 75 años. Entonces, no es un fenómeno nuevo porque aquí el problema está en la base, ¿no? Entonces, si regresamos a las resoluciones de 2 estados de 1947 y luego todas las negociaciones posteriores, pues ya vemos
todo el tema de la impotencia de la comunidad internacional, como no ha podido dar la solución al tema y pues Palestina por muchos años se quedó en un limbo con un estatus casi de facto, con un estatus incluso sin reconocimiento. Entonces el día de hoy estamos observando estos como revueltas y las respuestas también bastante agresivas por parte de Israel, donde los pueblos de los dos países, de los dos estados, se están falleciendo día por día y hay muchas amenazas de seguridad en la región. Este asedio que se está dando a la población en Gaza, de cortarles los suministros, de una amenaza de incursión terrestre por parte del ejército israelí, ¿no crees que eso pudiera acortar la vida de este conflicto? El que si se lleva a cabo eso, si llegaran a tomar el control total, ¿con eso termina o no se termina ahí? No se va a terminar, Pedro, porque incluso hay que tomar en consideración el derecho humanitario en este caso. Entonces, déjate explico. De acuerdo a la Carta de la ONU, artículo 51, Israel, al momento que recibió los ataques del grupo beligerante Hamas, claramente tenía derecho de legítima defensa, pero también hay que recordarse, tal como Antonio Guterres dice, que la guerra también tiene sus reglas. Entonces es ius in bellum. Entonces, ¿aquí en qué punto viola Israel también sus derechos al momento que sus ataques de ofensiva se dirigen directamente a la población civil? No es normal que el día de hoy en el bloqueo de Gaza hayan muerto ya 4 de inteligencia. No pudieron detectar esa amenaza cuando en Ucrania diario está reportando a Zelensky todas las posibles amenazas y riesgos, y Israel se quedó así solito y de sorpresón en un sábado pues, de Shabbat cae estos ataques. Entonces, ¿cómo es posible? Por otro lado, Israel... Espera, ahí quiero hacer un énfasis porque eso es muy importante lo que mencionas. ¿Crees que hubo complicidad? Yo no creo que hubo complicidad, no hay que especularse, pero seguramente está el tema de ocultar la información, porque a alguien le conviene esta guerra, como siempre, ¿no? Entonces, a alguien le conviene desestabilizar la región, porque eso, yo no veo similitudes, o sea, al contrario de otros opinólogos, yo no veo muchas similitudes en el fenómeno de Rusia-Ucrania y guerra israelita. Sin embargo, están los mismos actores. ¿Qué hace Estados Unidos allá? Al segundo día se metió sus barcos y se posicionó como un peacemaker en la región, en la mitad del conflicto de la guerra ruso-ucraniana. Entonces, ¿qué busca? A alguien le conviene esa guerra. Es lo que estoy diciendo. Los centros de control militar israelíes solo estaban enfocados, segmentados en las grandes ciudades, no cubrieron la periferia. Entonces, así cae el ataque de Hamas. ¿Cómo tú lo controlas cuando te habías posicionado como uno de los ejércitos más fuertes, no únicamente de la región, sino del mundo? Entonces, ¿dónde están sus amiguitos occidentales? Es lo que yo quiero saber. Y no solo en armamento, sino en inteligencia militar, que es algo que nos ha caracterizado. Ahora, lo que sí es desproporcionado y es condenable a todas luces son los hechos que están perpetrando este grupo terrorista contra niños, con las decapitaciones, con todo esto que está sucediendo. Pues mira, el gobierno israelí también está cometiendo crímenes de misma escala. Estaba hablando del número de los niños muertos en Gaza. También yo creo que no es una lucha de a quién condenar. En lo mismo caímos en la guerra ruso-ucraniana, ¿no? Condenas a quién apoyas, eres así. El día de hoy tú pones una bandera de Israel, eres islamofóbico. Pones una bandera de Palestina, estás apoyando a antisemitismo. No se trata de esto, es un problema estructural. Es por eso que el fenómeno es ongoing, Pedro. Pero sí hay que condenar el terrorismo. Pero mira, aquí el terrorismo es un término bastante sensible. Cada estado define terrorismo de acuerdo a sus términos. No es un término en derecho internacional explícitamente definido. ¿Tú no consideras a Hamas un grupo terrorista? Mira, yo no soy alguna autoridad para denominar un grupo como terrorista, pero claramente se reconoce los actos beligerantes que generan terror en el territorio de Israel por parte del grupo Hamas. Pero al mismo tiempo, para mí es algo raro enfocarnos directamente a eso cuando tendríamos que checar punto por punto derecho humanitario internacional y ver los crímenes cometidos por dos lados y también los antecedentes que provocaron estos hechos cuando Palestina ni siquiera tuvo sus tiempos, su oportunidad para formarse como un Estado con instituciones. Entonces no está bien la comparación. No, pero dejándolo de lado y poniéndolo por separado y enfocándonos solo en el lado palestino,
dejando de lado el tema de lo que están haciendo los demás, para ti como una internacionalista reconocida, con una opinión fuerte, que la vienes haciendo en este espacio durante cada viernes, ¿tú consideras que Hamás es el brazo legítimo de defensa de Palestina? No podemos definir a Hamás como brazo legítimo de Palestina, porque no son fuerzas militares de Palestina. Hamás es un grupo militar, y aparte hay que rescatar también el simple hecho de que no únicamente los palestinos forman parte de Hamás, también personas de Líbano, personas de Egipto también, de Hezbollah también forman parte. Claramente es un grupo beligerante, pero aquí no hay que confundir. Hamás no ha representado 100% los intereses del Estado palestino, y pues no todos palestinos han apoyado a Hamás, pero ahorita, gracias a estos discursos, también estamos pues casi llevando una guerra de exterminio hacia los palestinos. No hay que juntar estas dos causas, y hay que reconocer los dos lados de la moneda. Claro, hay que separarlos, y hay que entender que Palestina no es Hamás propiamente. Es como si se dijera que México son los cárteles de la droga, o que los colombianos son las FARC, las guerrillas. Hay que separar las dos cosas, pero lo que sí a todas luces es condenable son estos actos de transmitir en video la matanza de personas. Eso de verdad es condenable. Pero ¿por qué seguimos hablando de la condena? Es que eso es el problema de la opinión pública. Porque a la gente le gusta ver el morbo, pero realmente ¿cómo lo resolvemos? Porque aquí lo estamos politizando. Ni modo que digas que está bien eso. Ni modo que se diga que es legítimo el matar a una persona a través de su propia cuenta de Facebook, o la decapitación de niños. Definitivamente no está bien esto, y las dos partes durante tantos tiempos han cometido muchos crímenes, su tierra por tanto tiempo, y entonces tampoco podemos ignorar la expansión de Israel, que provocó ese hartazgo y ese caos, y claramente estos crímenes, estas matanzas, que sí claramente está mal, no estoy diciendo que está bien. Claro, y que con el muro incluso le cambiaron la vida a las personas en Gaza, que les hicieron tener que sacar estas visas de trabajo y cambiarle la manera de llevar su día a día. Y vemos hoy el asedio que están teniendo con el corte de los suministros. Ya esto está en un punto también, digo, si se está condenando lo que se está haciendo Hamás, también se está condenando este asedio que está haciendo Israel a la población en Gaza, que los está dejando prácticamente pues a su suerte, a la deriva. Exactamente. Ahora les pide que salgan de Gaza hasta las 6 de la mañana. ¿Eso es normal? Incluso la Unión Europea dijo que no estaba normal, no era realista estas medidas del presidente de Israel. Pues caray, este conflicto lo vamos a tener que seguir analizando. Ojalá que no dure tanto. Claro, lo importante es comprender aquí las dualidades, Pedro, y tratar de entender los dos lados, empatizarnos, y lo más importante es la cuestión humanitaria en estas tierras. Coincido contigo. Dalia, gracias como cada semana. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bienvenido, mi estimado Rapé. Mi querido Pedro, muchas gracias. Ya estamos aquí con los cartones de la semana y no hay otro tema. Claro. No hay otro tema, así que con la venia de Cartoon Movement y de Cartooning for Peace, les traemos estos cartones dolorosos, que no se puede hablar de otra cosa, con los caricaturistas. Aquí tenemos a Tiago desde Brasil con este cartón en donde, bueno, las dos piezas del rompecabezas nomás no se pueden unir. Y bueno, las bajas se ven alrededor, ¿no? Y vamos con el que sigue, que es del colega Emad Hayag de Jordania. Uy, bueno, qué fuerte, como si fueran los escombros, ¿no? Los escombros de la paz. Es un cartón durísimo. Bueno, nunca hubo paz en esa zona, jamás, menos ahora. Así, bueno, pasamos con Kadura desde Suiza. Y bueno, los europeos con esta visión un poquito cegada, nada más ve una parte de la historia, es más que claro. Y así con el que sigue, el Kot se llama este cartonista de Jordania, en donde se ve como Israel y la Unión Europea, Estados Unidos, pues brindan, pero brindan con sangre. Así el que sigue, vamos a poder ver que Royards desde Holanda nos regala este cartón donde prácticamente sintetiza lo que va a pasar, lo que está pasando en Gaza. Es sepultar a toda la población. El que sigue, bueno, también Suaja de Francia nos regala este cartón donde la señora Unión Europea con su escoba de los medios de comunicación
esconden bajo la forma de los derechos humanos las atrocidades que están pasando en esa zona. Así con el que sigue, Gaza. Ese es el cartón que nos regala Samir desde Egipto, en donde se ve que la muerte está arrasando en la zona. Vamos con el que sigue porque también aquí el tanque de guerra Gárgalo desde Portugal nos regala este cartón donde, bueno, ¿qué les digo? No necesita explicación. Vamos con el que sigue porque, bueno, Rafat Al-Hatib, de Jordania nos regala este cartón sobre la diferencia entre una imagen generada por inteligencia artificial y una imagen generada por la guerra. Y esto es lo que está pasando también con las manifestaciones en Francia en apoyo al pueblo de Palestina. Justicia para Gaza, de Hamzeh Hajjaj de Jordania nos regala este último cartón de la noche. Rapé, antes de que vayamos al desplomado esta semana, nos está llegando en este preciso instante ya la lista definitiva de los finalistas de los procesos de Morena en estos 9 estados. ¿Me permitirías, por favor, poder compartírselo a nuestra audiencia? En la Ciudad de México quedan como finalistas Clara Brugada Molina, Mariana Boy, Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell y se añade Miguel Torruco. Esta es la novedad en la Ciudad de México, que se suma Miguel Torruco. En Chiapas, los finalistas son Patricia Armendáriz, Rosa Irene Urbina, Sacil de León, Eduardo Ramírez, José Manuel Pepe Cruz, José Antonio Aguilar y Carlos Morales Vázquez. En Guanajuato, Antares Vázquez, Alma Alcaraz, Ricardo Sheffield, Ernesto Prieto y Héctor Tejada se suma a esta lista. En Jalisco, Claudia Delgadillo, Clara Cárdenas, Cecilia Márquez, Carlos Lomelí, José María Martínez y Toño Pérez Garibay suman al papá de Checo Pérez en esta etapa final. En Morelos queda Margarita González, Sandra Anaya, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Víctor Mercado, Rabindranath Salazar, Juan Salgado Brito. En Puebla los finalistas son Olivia Salomón, Claudia Rivera, Lisette Sánchez, Nacho Mier, Alejandro Armenta, Julio Huerta, Rodrigo Abdalá también. En Tabasco, Yolanda Osuna, Mónica Fernández, Javier May, Raúl Ojeda, Óscar Cantón. En Veracruz, Rocío Nale, Claudia Tello, Eric Cisneros, Manuel Huerta, Sergio Gutiérrez Luna, Sensayen Escobar. Y en Yucatán los finalistas son Verónica Camino, Rocío Barrera, Alfa Tavera, Jessica Saiden, Guacho Díaz, Raúl Paz y Jorge Carlos Ramírez Marín. Esta es la nota de Yucatán. Suman hace unas semanas todavía priista Jorge Carlos Ramírez Marín, ahora integrante del Partido Verde Ecologista de México. Siempre sí va en esta etapa final. Ellos son los que ganaron la encuesta de reconocimiento y ahora van a ver pues quién se lleva más positivos, negativos y demás. Así que esta es la lista completa de los finalistas de Morena en los estados. Y ahora sí, vamos con los resultados, con el resultado de tu desplomado de la semana. Exactamente. ¿Qué tal viste la lista? No, pues ya me esperaba algunas, pero bueno, qué bueno que ya, ahora van al ruedo. Te dejamos. Gracias, mi querido Pedro. Señoras y señores, saben que me encanta compartirles la privacidad del momento del cartón, así que desde mi estudio hasta sus casas, el desplomado de la semana. Cuídense mucho.
Oye, ya mañana la selección mexicana se enfrenta a la selección de Ghana en este primer partido de fecha FIFA. Presionado el equipo nacional. Sí, ¿por qué? Porque recordemos que en la pasada fecha FIFA empataron sus 2 partidos ante Australia y ante Uzbekistán. Así es que ahora, frente a la selección de Ghana, el conjunto tricolor tiene pues esa presión de obtener buenos resultados. Después viene Alemania la próxima semana. ¿Gana o pierde? Gana. Muy bien, gracias Ninely. Muy buena noche. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Me ausento toda la siguiente semana por motivos personales, pero aquí estaremos al pendiente. Gracias, buen fin de semana.